número 27 del Evangelio según San Mateo, capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer. Y vamos a leer a partir del versículo 3, que dice la bendita palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Hemos leído esta porción, hermano y hermana, donde encontramos ahora, hermanos, la reacción de Judas. Y los estudiosos de la Biblia piensan eso, de que San Mateo estaba, hermano, en la narración de lo que estaba haciendo, hermano, el juicio y el interrogatorio a nuestro Señor Jesucristo. Y de repente, hermano, menciona a Judas, como si habría un paréntesis, pero piensan por eso que Judas, hermano, estaba cerca de lo que estaba aconteciendo y estaba también pendiente, hermano, de el juicio que ahora el Señor estaba enfrentando. Eso se creía, ¿verdad? Que se estaba enfrentando a un juicio de parte de las autoridades romanas, aunque ya lo aclaramos, ¿verdad? Que los romanos, ellos no, hermano, se prestaban para, hermano, enjuiciar a alguien por razones religiosas. Y por eso los judíos entonces, hermano, porque no podían darle muerte al Señor sin tener la aprobación del representante del imperio romano, en este caso Pilato. Entonces, hermano, cambian, hermano, la acusación y la tornan una acusación, hermano, política, presentando o acusando al Señor delante de Poncio Pilato de que él era un sedicioso, que instigaba a no pagar los impuestos al César y que decía que él era rey. Entonces Pilato lo interroga y todo, pero en eso estaba, hermano, Judas pendiente. Y cuando Judas se da cuenta que han condenado al Señor, es cuando él reacciona. O sea, como que Judas sabía, hermano, Judas sabía que si él entregaba al Señor, lo iban a matar. Él sabía eso porque lo habían intentado muchas veces. Pero como el pecado, hermano, por eso, hermano, la Biblia muestra al pecado, hermano, como algo engañoso, ¿verdad? Como algo engañoso. Que el pecado, hermano, la mayoría de las veces no se presenta como algo, hermano, malo. No se presenta como algo malo, sino que presenta más, hermano, el lado atrayente, ¿verdad? O sea, el beneficio que yo voy a ganar de esto que voy a hacer, de esto que voy a cometer, el beneficio que yo voy a ganar, el deleite que yo voy a ganar.
Y entonces como que ciega la vida de los hombres, hermano, para no ver, hermano, lo que es las consecuencias del pecado, sino ver más, hermano, el deleite que éste trae al cometerlo, o el disfrute que se trae a cometerlo. Pero no lo hace ver, hermano, como un disfrute temporal, ¿verdad? Sino que solo piensa en el disfrute. Y entonces, como dice Santiago, hermano, en su epístola, hermano, que el pecado, hermano, va, hermano, como en un proceso en la vida del hombre, ¿verdad? Que así, hermano, bueno, pone el ejemplo del embarazo de la mujer. Y entonces pone, hermano, en una comparación, hermano, este proceso de la mujer que concibe, y una vez habiendo concebido, entonces comienza a crecer, hermano, el espermatozoide, y se va formando hasta que, hermano, ya nace. Igual es el pecado, dice, el pecado se concibe, y una vez habiendo concebido el pecado, dice, entonces dice, dando a luz, el pecado da a luz la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Pero dice que es cebado, ¿verdad? Es cebado. La persona dice, es tentada, es cebada, dice, hermano, para eso. O sea, se presenta, como le digo, de una manera atrayente, ¿verdad? Que no se piensa en las consecuencias, sino que se piensa en el disfrute que se está presentando, está ofreciendo. Entonces, cuando Judas, hermano, decide entregar al Señor, él no pensó en las consecuencias. Él pensó en el beneficio que él iba a agarrar, ¿verdad? Que él iba a agarrar. No pensó realmente, hermano, el precio, como dice, puesto por los hijos de Israel, porque ellos lo pusieron. Era barato, ¿verdad? Era barato, hermano. Hemos mencionado, hermano, que 30 piezas de plata venía a ser como el sueldo anual de un pastor de ovejas. O sea, era poco dinero. Sin embargo, hermano, cuando Judas va y hace, por así decirlo, hermano, el negocio, él dice, bueno, ¿qué ustedes me darán a mí si yo se los entrego? Entonces él no puso precio, sino que, hermano, son ellos los que ponen el precio. Dicen, bueno, te vamos a dar 30 piezas de plata y no más. Y él convino en eso. Pero como le digo, él no pensó, hermano, bueno, ¿valdrá la vida del Señor 30 piezas de plata? ¿Valdrá la pena que por 30 piezas de plata lo maten? ¿Valdrá la pena? Él no pensó en eso. Claro, porque el Señor dice que Judas era un hijo de perdición. Entonces, como era un hijo de perdición, hermano, jamás en Judas, hermano, iba a haber un sentimiento me voy a adelantar, de arrepentimiento. No lo iba a haber porque no era hijo de Dios, siempre fue hijo de perdición. Entonces, hermano, él conviene, dice, está bien, así está el negocio. Entonces, ahora que ya lo condenaron, fíjese, ahora que ya que como que, hermano, está poniendo, bueno, 30 piezas de plata para que lo maten. No vale la pena. No vale la pena. Entonces va con ellos como si quisiera, hermano, como cuando alguien quiere deshacer el negocio. Mire, mejor ya no, aquí está su dinero y deme mi carrito, ¿verdad? Como que alguien quiere deshacer el negocio. Entonces él va, hermano, y va y lleva el dinero de regreso. Pero claro, hermano, usted ve, eso era lo que ellos querían, ¿verdad? O sea, tenerlo al Señor Jesús. Entonces ahora, ¿cómo lo iban a soltar si ya lo tenían? Ya habían logrado, hermano, ponerle una acusación, aunque falsa, política, para hacerlo ver como un enemigo del imperio romano. Y así Poncio Pilatos entonces diera el aval para que mataran al Señor, porque al él decir, yo no hallo ningún delito en este hombre, pues está diciendo que era inocente. Sin embargo, hermano, dice, que hagan lo que ellos quieran, y firme el papel, pone el sello y se acabó, para que lo mataran al Señor. Entonces, hermano, cuando Judas se da cuenta de que el Señor ha sido condenado,
Es cuando lo que hemos leído narra San Mateo, hermano, lo que acontece, ¿verdad? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, como dice ahí, cuando se dio cuenta el que lo habían condenado, tal vez por la mente de Judas dijo, bueno, de todos modos no lo van a poder matar porque el imperio romano no va a aceptar que lo maten solamente porque ellos dicen. Tal vez Judas pensó eso, a saber. Pero aquí dice que cuando se dio cuenta que lo habían condenado, pero ya reaccionó demasiado tarde. O sea, ya el mal ya estaba hecho. Entonces, ¿qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Nos enseña, hermano, que el pecado, hermano, se nos presenta, o sea, ceba la vida del hombre, hermano, ciega la vida del hombre, hermano, que no ve, hermano, las consecuencias del pecado, como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Las consecuencias que el pecado trae es sufrimiento, muerte, destrucción. Eso es lo único que trae. Jamás el pecado, hermano, ha traído, hermano, un buen fruto al que lo comete. Jamás. Pero como le digo, hermano, el diablo pone el pecado como algo que se disfruta. Como habla del adulterio. El sabio Salomón habló del adulterio y dice del adulterio hablando como algo que hace en secreto, que se hace en secreto, y dice el adúltero, dice, el pan comido en oculto es sabroso. Fíjense. Pero el pan comido en oculto, hablando del adulterio, porque pareciera ser, hermano, que se puede, hermano, agarrar un beneficio, disfrutar, hermano, del pecado, encubriéndolo. Pero aunque se encubra, hermano, siempre trae consecuencias. O sea, es imposible que traiga consecuencias. Así como lo bueno trae consecuencias buenas, lo malo trae consecuencias malas. Así es la ley de Dios. Entonces, cuando Judas reacciona, ya es demasiado tarde, porque el mal ya está hecho. El mal ya está hecho. Entonces, para que veamos, si usted se recuerda, hermano, de David, ¿se recuerda usted cuando David pecó, hermano, con aquella mujer llamada Betsabé, cuyo esposo era Urías, uno de los hombres más valientes de los ejércitos de David, el rey David? Y dice que David codició, hermano, a Betsabé y hermano, y la hizo su mujer. Entonces, hermano, sale embarazada, y entonces, para encubrir su pecado, hermano, manda a matar a Urías. O sea, mata a Urías. Da una orden para que, hermano, cuando estén en lo mejor de la batalla, pongan a Urías al frente, y entonces que se alejaran para dejarlo solo y que lo mataran. Pero lo que quería David era, hermano, encubrir su pecado. Pero ¿qué pasó? Pretendiendo encubrir un pecado, estaba añadiendo más pecado todavía. Porque ahora se convirtió no solamente en un adúltero, sino que se convierte en un asesino. Entonces, hermano, el pecado nunca va a traer buenas consecuencias, sino que siempre se va a presentar así. Entonces, en el caso de David, el rey David, él se arrepintió. Pero el hecho de que David se arrepintiera y Dios lo perdonara, eso no le devolvió la vida a Urías. Urías quedó muerto. O sea, el mal se hizo. Y el castigo de Dios, la sentencia de Dios para David, hermano, quedó. O sea, Dios no se retractó, lo perdonó, pero le dijo, pero va a haber consecuencias, David. Va a haber consecuencias con esto que has hecho tú. Habrá una mala consecuencia. Otro caso, hermano, de cómo el pecado, hermano, ciega la vida de los hombres, hermano, es el caso de cuando ya David era rey, hermano. David tuvo muchos hijos. Y tuvo, hermano, hijos de varias mujeres, ¿verdad? Entonces, algunos salieron siendo medios hermanos, medias hermanas. Entonces, David tenía, hermano, una hija.
y tenía un hijo que se llamaba Amnón. Y entonces Dina era la hija de David. Entonces ellos eran medios hermanos, o sea, hijos del mismo papá, de diferente mamá. Y sucede que dice que Amnón, dice, hermano, se enamoró perdidamente de su hermana. Dice, se enamoró perdidamente de su hermano. Claro que, hermano, de acuerdo a la ley, eso era condenable. Eso era condenable, porque en la ley misma decía, habían bendiciones, pero habían maldiciones también. Entonces, una de las maldiciones de la ley era, hermano, todo aquel que se acostara, bueno, con su suegra, con su madrastra, con su cuñada, ahí está la lista. Pero dice en Deuteronomio 27, dice que el que se acostare con su hermana sea maldito. Y diga todo el pueblo, amén. Y el pueblo decía, amén. O sea, decía la ley. Entonces, hermano, eso era quebrantar la ley. Era estar bajo maldición de Dios. Sin embargo, fíjese, dice que Amnón, estaba al punto de enfermarse por la atracción que sentía hacia su media hermana. Hacia su media hermana. Pero dice que, hermano, estaba, estaba tan, hermano, ansioso por ella, hermano, que cayó enfermo. Se llegó a enfermar. Y entonces le contó a su amigo y le dijo, ¿qué te pasa? Estás enfermo, te estás muriendo. Y le dijo, ¿qué te pasa? Le dijo, es que lo que pasa es que estoy enamorado de mi hermana, le dijo. Y yo sé que es imposible tenerla porque es mi hermana. Y entonces de ese tipo de amigos, ¿verdad? Que son buenos para dar malos consejos. Que una vez cree que son buenos, ¿verdad? Pero el amigo que da malos consejos no es buen amigo, ¿verdad? La amiga que da malos consejos no es buena amiga. Porque el buen amigo jamás va a desear un mal para su amigo. Pero entonces este amigo le dijo, mira, no hay problema. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. ¿Sabes cómo? Te voy a decir cómo. Y le dice, le da una idea. Le dice, hazte el enfermo y entonces el rey te va a venir a ver. Si no te viene a venir a ver, el rey se va a dar cuenta de tu enfermedad. Y entonces tú le dices que quieres que tu hermana venga y te haga algo de comer a ti, que te cuide. Y entonces el rey se da cuenta y le llega esa petición y dice, está bien, dice, ve con tu hermano, ve a cuidar a tu hermano, le dice. Y entonces cuando la muchacha llega, le dice, hazme de comer. Y entonces cuando le prepara la comida, le dice a todos los criados que salgan y se queda sola con ella, solo con ella. Y es ahí donde, hermano, abusa de ella. Pero eso es lo que le quiero decir, hermano. De que antes de que él abusara de su hermanastra, dice que él estaba, hermano, enamorado de ella. Pero entonces una vez que la viola, hermano, después que la ha violado, le dice, va, vístete y vete, le dice. Y entonces le dice a la muchacha, pero ¿qué es esto? Es más grande esta infamia que quieres hacer conmigo, porque me violas y ahora que me violas, me tiras a la calle como cualquier mujer. Porque ella le decía cuando él quería abusar de ella, no hagas eso porque soy virgen y no se puede hacer eso, es vileza. Mejor habla al rey y el rey no me va a negar a ti. Habla primero con el rey, dice, y él no quiso oírla y la violó. Y cuando la viola, hermano, dice que fue su odio, dice, más grande que el amor con que la había amado antes de tenerla. Ahora la pregunta es, ¿realmente era amor el que sentía hacia ella? ¿O simplemente una pasión, hermano, de la concupiscencia? Porque si realmente él la hubiera amado, pues estaba, ella le puso la solución. Le dijo, no hay problema. Yo estoy dispuesta a casarme contigo, pero habla con el rey, mi padre, para que él dé su consentimiento y nos casamos. Pero habla con mi padre primero. O sea, ella estaba dispuesta a casarse con él.
Pero él, hermano, no, él lo que quería, hermano, es eso, hermano, cayó, hermano, en eso, hermano, en un deseo ciego, hermano, hacia aquella muchacha, hermano. Imagínense, hasta a punto de enfermarse. Pero en realidad no era amor. Era simplemente el engaño del pecado. El engaño del pecado. Que solo él soñaba, se ilusionaba, hermano, con estar con esa mujer que él decía que amaba. Ese era su sueño, su ansiedad, hermano. Pero una vez logrado eso, hermano, aquel sueño, hermano, aquel sentimiento que él pensaba tenía, desapareció. Por eso, hermano, es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos, hermano, la atracción física con el sentimiento del amor. Confundimos. Entonces es importante, hermano, hermana, que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Que entendamos eso, hermano, que hay necesidad, hermano, de aprender a buscar en Dios, a esperar en Dios, hermano, y no dejarnos llevar por una simple atracción, por simplemente, hermano, la forma redondeada de un cuerpo, hermano, o la forma varonil de un hombre, hermano, para pensar, oh, este es el hombre de mi vida, esta es la mujer de mi vida, hermano. Sino que, hermano, es importante buscar la voluntad de Dios. Porque ¿cuántas personas les ha pasado eso, hermano? De que una vez que los hombres, hermano, han logrado lo que han querido con las mujeres, las desprecian y las tiran. Pero ese es el engaño del pecado. O sea, como le digo, que las consecuencias, el pecado es tan engañoso que no nos hace ver las consecuencias. Mire, debido a ese pecado, este hombre murió, porque después un hermanastro de él lo mató. O sea, después se murió. O sea, llegó a cosechar su maldad. Porque tarde o temprano, hermano, la paga del pecado, hermano, va a requerir, hermano, sus dividendos. Lo va a pedir, porque así es. Entonces, hay Judas igual, hermano. O sea, como que vio solamente el dinero, hizo cuentas de cuánto iba a hacer, qué iba a hacer con ese dinero, y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pero cuando él vino a reaccionar, hermano, las consecuencias graves de ese pecado que él cometió, ya era demasiado tarde. Eso es otra de las características del pecado, que una vez cometido el pecado no se puede revertir. O sea, las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán. Y que por mucho que el hombre quiera, hermano, esconder su pecado, su falta, hermano, tarde o temprano, hermano, saldrá a luz. Que ese pecado, esa falta, va a cosechar sus frutos. Va a cosechar sus frutos. Y esos frutos, como le digo, hermano, del pecado siempre son malos. Como le digo, David se arrepintió, pero Urías quedó muerto, no revivió. Entonces aquí, hermano, aparentemente parece que Judas se arrepintió, porque aunque aquí dice, en esta versión, hermano, traducida al español, dice claramente, hermano, dice, versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces fíjese, eran los principales sacerdotes, hermano, los que tenían que poner por obra la palabra de Dios, la ley de Dios. Y ahí, como le digo, hermano, en Deuteronomio 27, ahí dice también, dice: maldito el que toma soborno para matar al inocente. Y eso es lo que Judas había recibido. Judas había recibido soborno para hacerle daño a un inocente, a Dios. Ellos lo sabían, ellos sabían la ley, ellos conocían la ley. Entonces cuando Judas llega, ahí dice que llegó arrepentido, pero en realidad no, porque como le digo, Judas, por ser hijo de perdición, no iba a tener en su vida, hermano,
un destello de arrepentimiento. Porque recuérdense que la palabra griega de arrepentimiento, hermano, lo que denota, hermano, es un alto completo al estilo de vida y dar una media vuelta y tomar otro rumbo, otro estilo de vida. Ese es el arrepentimiento. Y la palabra que se usa para arrepentimiento, hermano, ya lo dijimos, hermano, es un tecnicismo militar que usan los militares para cuando dirigen el pelotón y dice alto, media vuelta. Ese es metanoía, media vuelta. Eso significa el arrepentimiento. Entonces aquí no se usa la palabra metanoía, hermano, donde dice que se arrepintió, sino que la palabra que se usa, la palabra dice, la palabra es metaletesis, esa es la palabra. Que lo que quiere decir, hermano, es, hermano, cuando hay, hermano, una persona está, hermano, entristecida porque ha hecho algo malo. Que una persona, cuando uno hace algo malo, hermano, y entonces viene, hermano, y entonces esta persona, hermano, está, hermano, reargüida en su corazón, pero de dolor. Y le remuerde la conciencia, me remuerde lo que hice, me remuerde la conciencia. Eso, un remordimiento es lo que tenía Judas, un remordimiento. Esa es la palabra que se usa. O sea, de Judas, remordido en su conciencia por el mal que había hecho, va y entrega, hermano, las 30 piezas de plata. Pero no es que él se arrepintió, sino que él le remordió su conciencia, que es diferente a arrepentirse. Es diferente. Es como le digo, como David sí se arrepintió, porque la Biblia muestra que se arrepintió. En el caso de, hermano, ¿se recuerdan los hermanos de Esaú, hermano? Jacob y Esaú. O sea, igual, hermano, dice la Biblia de Esaú que él vendió su primogenitura y dice que después, cuando él quiso procurarla, aunque la procuró con lágrimas, no la logró. Porque en realidad tampoco Esaú era hermano de la bendición de Dios. Entonces igual Judas es lo que sintió es un remordimiento por lo que había hecho. Entonces una persona, mire, el remordimiento es bueno, la tristeza es buena cuando nos guía al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él habla de ese tipo de tristeza, de remordimiento. Entonces Pablo dice, hay una tristeza o un remordimiento, dice, según el mundo, que no produce arrepentimiento. O sea, que hay gente que hace cosas y se siente mal, pero no se arrepienten. No se arrepienten. O sea, siguen viviendo sin Dios. Dice, pero hay una tristeza, dice, según Dios, que nos guía al arrepentimiento. Esa es la tristeza buena. Ese es el remordimiento bueno, el que nos guía al arrepentimiento, que nos duele lo que hemos hecho y nos duele tanto que nos arrepentimos y dejamos de hacer aquello. Eso es. En cambio Judas, él no, él simplemente tuvo un remordimiento. Y entonces, hermano, cuando él ve que no puede, no le hicieron caso, a ellos no les importó, le dijo, allá tú. Entonces viene él y les da el dinero, pero ve, como ellos no se lo quieren recibir, entonces él va, hermano, y lo tira en el templo, en el lugar santo. Ahí lógicamente, que eran solo los sacerdotes los que podían entrar, entraron. Para eso Judas se aseguró de que lo agarraron, por eso lo tiró ahí. Pero luego dice, fue y se ahorcó. Se ahorcó. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que cuando hay un remordimiento, pero no un arrepentimiento, hermano, la persona, hermano, tiene una reacción mala. Entonces, para Judas, hermano, la solución a sus problemas fue el suicidio. El suicidio. Entonces, ¿por qué cree que las gentes que caen, hermano, así en depresión, lo primero que piensan es en suicidarse? Porque el diablo les mete, no eres nada, no vales nada, nadie te quiere, nadie te hace caso, mira qué problema que te has metido y ahora cómo vas a hacer. Y entonces el diablo le mete a las personas suicidarse, creyendo que esa es la solución a sus problemas. Lo que hacen es meterse en más problemas, porque el que comete suicidio se vuelve en eso, en un homicida.
Porque nadie puede decir que es dueño de su vida, porque nadie es dueño de su vida. El dueño de la vida es Dios. Y Dios la dio y Dios es el único que puede quitarla. Nadie puede quitarle la vida a nadie, ni uno mismo puede quitarse su vida, porque nuestra vida es de Dios. Entonces, ve, hermano, que su consecuencia de su pecado, lo que le trajo fue la muerte. Pero al principio no fue así. ¿Usted cree que si Judas hubiera sabido que eso lo iba a llevar a la muerte, hubiera entregado al Señor? No lo hubiera entregado. Pero como el pecado nos ciega, y entonces nos ve ver el pan comido, el pan sabroso, y dice: está sabroso. No, hombre, si esto me lo como, esto sí lo voy a hacer, porque este negocio está bueno y nadie se va a dar cuenta. Y yo sé, y a nadie le voy a decir, y yo sé que lo puedo hacer sin que nadie se dé cuenta. Yo sé, pero eso, la ambición, el deseo de disfrutar del pecado nos hace estar ciegos, hermano, a no ver las consecuencias de lo que pueda pasar por eso. No pensamos en que un pecado nos puede llevar hasta el suicidio. Y lo que es peor, hay veces hasta a matar a los testigos que puedan haber. Fulano sabe, hay que matarlo para que no diga. Se dio cuenta fulano, hay que matarla para que no diga. Y creemos y creen, hermano, que con matar y hacer callar al que supuestamente es el único testigo, hermano, añaden más pecado a su pecado. Por eso le digo, hermano, el pecado se presenta, el adulterio se presenta bien bonito, ¿verdad? Bien fácil. No, si solo te subes al carro y vamos a un motel, la pasamos chévere y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? No, si es bonito, si nadie se va a dar cuenta. Le dices a tu esposo que vayas a tal lugar y entonces te desvías y allá voy a estar yo y nos vemos y nos encontramos y a disfrutar y nadie se dio cuenta. El pan comido en oculto es bien sabroso. Y dice: si no saben que ahí están los muertos. Ahí están los muertos. O sea que el que se deja llevar por el pecado, hermano, va derechito a donde están los muertos. Pero el pecado cuando tienta, no lo muestra así, lo muestra como atractivo, ¿verdad? Como bonito, como hasta como jugueteando, ¿verdad, hermano? Pero el fin de eso es muerte. A ellos no les importó que Judas no agarrara el dinero, que se fue, que se muere, es cosa de él. Se murió Judas, dijeron, se murió, ¿y hoy qué hacemos? Entonces dijeron: como este dinero es precio de sangre, o sea, ellos sabían que era precio de sangre. Ellos sabían. Judas se los dijo: he entregado sangre inocente, se los dijo. Ellos sabían. Sin embargo, sabiendo que la ley traía maldición para el que sobornaba por matar a un inocente, ellos dijeron: este dinero no lo pongamos de regreso en el tesoro santo, mejor ocupémoslo para otra cosa. ¿Qué hacemos? Y dice: y compraron entonces el campo del alfarero. Y dije: pero nadie le va a querer trabajar esa tierra. Pues entonces hagámoslo cementerio de los extranjeros. Entonces, como los extranjeros eran gentiles, y si alguien se moría ahí y querían enterrarlo ahí lo enterraban. Pero dice: vamos a comprar ahí porque es campo. Por eso se llamó, dice, le cambiaron de lo que se llamaba el campo del alfarero, le pasaron a llamar campo de sangre. O sea, se llamaba así. Allá al cementerio campo de sangre, llévenlo, dice. Es extranjero, allá al cementerio campo de sangre, allá que lo entierren. Ahí estaban todos los extranjeros. Pero cuando se contaba la historia de quién había comprado ese terreno y por qué lo habían comprado y con qué dinero lo habían comprado, se conocía la verdadera historia de por qué lo habían comprado. Entonces, hermano, el dinero de maldad no será de provecho. Los deleites de maldad no serán de provecho. No serán de provecho. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte.
si usted o yo pensamos que podemos deleitarnos en el pecado y que nadie nos va a ver, que nadie nos mira, estamos completamente equivocados. Porque donde quiera que el hombre se esconda, ahí está Dios. Si usted dice, qué bueno porque se murió el esposo de mi amante, qué bueno, ya nos libramos. Se murió él, pero Dios no se ha muerto. Se murió él, pero él. Qué bueno porque mis padres no saben que yo ando haciendo esto, que ando robando esto. Bueno, sus padres no saben, pero Dios sí lo sabe. Qué bueno porque mis papás no saben lo que ando haciendo a escondidas. Qué bueno que no lo saben. Sí, ellos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Y a Dios nadie lo puede engañar. Amén, hermanos. Entonces, por eso hay un cántico hablando así de Judas. Habla de eso, ¿verdad? Era uno de los 12, dice, que vivió con Jesús el Nazareno a predicar. Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la maldad llenó su alma y el amor al dinero lo cegó. Por unas vil monedas miserables, por ese precio al Señor entregó. Si Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad, llanto te costará tu proceder por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Hablando de Judas, y dice, esa imagen de Jesús está en mi hermano, la confianza y el amor de mi Jesús. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, pues es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Si no tenemos amor por nuestro prójimo, lo que vamos a tener es la capacidad de hacerle cualquier daño. No nos va a doler hacerle daño. No nos va a doler matar, no nos va a doler robar, no nos va a doler, hermano, pecar, no nos va a doler. Porque como le digo, hermano, el pecado ciega y solo ve para adentro, solo ve hacia adentro, mi deleite, mi goce, mi ganancia, solo ve a mí y no ve el beneficio que puede hacerle a su hermano, a su prójimo. No lo mira. Así que, hermano, por eso, hermano, como el Señor nos ha estado hablando, hermano, meditemos bien en nuestros caminos. Meditemos en nuestros caminos. Cuando, hermano, algo se nos presente, que tengamos como si la duda de si le agrada a Dios o no, vamos y consultemos con Dios. Vaya con alguien de confianza que le dé un consejo para que ordene y le ayude a ordenar sus pensamientos. Le digo porque hay veces se turban los pensamientos. Nos ciegan, hermano, la pasión nos ciega la atracción física, las concupiscencias de la carne nos ciegan. Y entonces ya no nos importa el hogar, los hijos, la familia, ya no importa nada, lo que importa es yo. Eso es lo que importa, yo, que deleite yo, que se deleite yo, que goce yo. ¿Nos va a pasar como Judas? ¿Como Amnón? ¿Como David? Nos va a pasar como cualquiera de ellos. Pero hermanos, como le digo, si nos sometemos a Dios y si tenemos como cierta duda de que si algo le agrada a Dios o no, buscar de Dios para asegurarnos, si es de Dios lo voy a hacer, si es de Dios lo recibo, si es de Dios lo ejecutamos, si no, no, aunque parezca muy bonito, muy atrayente, muy seductivo, muy hermoso, muy bonito, no, gracias, no, muchas gracias, no lo acepto, no lo tomo. Y Dios nos va a bendecir. Por eso José, es de esos que José dijo, mejor que digan aquí corrió y no que aquí cayó por adúltero, dijo José.
Y se le corrió a la mujer de Potifar y hasta le agarró, hermano, las prendas de vestir, dice, se la rasgó, porque el José, zafándose de la vieja loca aquella que lo quería, hermano, seducir, lo quería meter en la cama, y José dijo: no puedo, temo a Dios, tengo un patrón que me ha dado toda la confianza, no puedo traicionar a mi patrón, no puedo. Y la mujer: acuéstate conmigo, nadie se va a dar cuenta, él no está en casa, ven, acuéstate conmigo. No, le decía a José, no. Y mejor se fue José, hermano. Mejor que digan, dijo, mejor que digan que soy afeminado, mejor que digan que no me gustan las mujeres, pero no fallarle a Dios, dijo. Así, hermano, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que mejor corramos y huyamos del pecado y no nos quedemos ahí, hermano, a ser presas de Satanás, que nos cebe, nos ciegue con el pecado. Amén, hermanos. Así que el rey es inocente. El rey es inocente, pero ellos lo condenaron. Ya está condenado. Ya no se puede revertir. Ya está condenado. Ya el pecado dio sus efectos. Ya los dio. Ya no pudo hacer nada Judas. No pudo hacer nada. Aunque se mató, no pudo hacer nada. El mal estaba consumado. Tengamos cuidado, hermano, porque una vez consumado el pecado, ya no hay vuelta atrás. Dice: es una mancha que nunca será borrada. Así dice, hablando del adulterio, es una mancha que nunca será borrada. Dice: corrompe su alma. El que se acuesta con la mujer de su prójimo, corrompe su alma. El que se acuesta con la mujer de su prójimo, corrompe su alma, porque es la mujer de su prójimo. Y el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a usted no le gustaría que le vuelen su mujer, no se la vuele a otro. Pues si a usted no le gustaría que le vuelen su marido, deje andar de piruja con otros, pues. Pues si, no, pues si mi marido no se va a dar cuenta, mi marido está trabajando, tiene 2 trabajos, sale a las 5 y llega a las 12, ese que no se va a dar cuenta, piruja, tiene su marido, aguántese. ¿Sí? José se aguantó, hermano. José se aguantó. Y por eso Dios lo bendijo. Porque no, prefiero no deshonrar a Dios. Dijo: yo no voy a deshonrar a Dios. Primero es Dios, dijo. Dios es el que me va a bendecir. Así que los jóvenes que en la escuela le dicen: si no se va a dar cuenta tu mamá, tu daddy, tu mom no se va a dar cuenta, mira, vamos a ir al party allá y solo jóvenes vamos a ver, nadie se va a dar cuenta. Toma, probá, acostate, mira. Corra mejor. Esos no son buenos amigos, son malos amigos. Malos amigos. Yo por eso, hermano, yo cuando estaba joven, hace como unos 5 años, yo no tenía amigos. Yo no tenía amigos. A mí me gustaba andar solo. Y cuando se me quería pegar a alguien como amigo, yo lo examinaba. Y yo le preguntaba si tenía vicios, y cualquier cosa que yo le miraba, si era vicioso, este no es para mí. Me alejaba. Me alejaba. Mujeres, hermano, cuando a mí me gustaba una mujer, yo averiguaba si tenía novio, y si tenía novio, yo ya no la pretendí. Porque yo decía: yo tengo hermanas y a mí no me gusta que mis hermanas le jueguen la vuelta. ¿Sí, hermano? Entonces, como dice la palabra, lo que tú quieres que hagan los hombres contigo, haz tú con ellos. Y lo que no quieres que hagan contigo, no los hagas con ellos. Entonces, si usted no quiere que le vuelen a su mujer, como le digo, pues deja andar vigilándole a la mujer al otro. Porque el pecado trae sus consecuencias. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias